Listo, chicos. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Bueno, el que les habla es Juan Salinas. Estaré a cargo hoy de conversar un poquito acerca de cómo convertirte este 2024 en Big Data Engineer, cómo convertirte en Data Engineer. Muchas veces se utilizan estos nombres de rol, ¿sí? Pero vamos hoy día a conversar un poquito de cuál es la diferencia y de esa manera cómo nosotros en este 2024 podemos llegar a cumplir ese objetivo que muchos anhelamos, ¿no? Que en algún momento yo también quise serlo, ¿no? Yo vengo con un background de programación, era backend, inicialmente fue soporte de base de datos, hasta que en algún momento también decidí dar ese cambio y convertirme en un data engineer, ¿correcto? Entonces, habiendo mencionado esto, yo soy Juan Salinas, Lead Data Engineer en Ecora, ¿no? Y una de mis funciones dentro de la empresa donde yo vengo laborando es justo eso, identificar y entrevistar candidatos para perfiles de ingeniería de datos, como Data Engineer, Data Analyst y también científicos de datos, ¿no? Para distintos clientes, tanto a nivel Perú como a clientes a nivel Estados Unidos o otros países también de Latinoamérica. ¿Sí? Un poquito para que me conozcan, sepan con quién están el día de hoy recibiendo la charla. Entonces, vamos a continuar. Entonces, eh, vamos a empezar definiendo primero qué es un ingeniero de datos, un data engineer. ¿No? Estos son extractos que logré encontrar en internet y que lo vamos a traer el día de hoy a la charla. Entonces, por ejemplo, vemos como definición que dice es el profesional que se encarga de extraer y preparar los datos para que más tarde sean tratados. De este modo, el ingeniero de datos tiene las siguientes funciones, ¿no? Y acá lo resalta con 3 puntos, ¿no? Extraer grandes cantidades de datos, depurar los datos extraídos, clasificación y organización de datos. Ok, vamos un poquito a ir entendiendo qué es lo que hace el ingeniero de datos. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Un ingeniero de datos, chicos, en el día a día, ¿de acuerdo? Está enfocado en realizar la extracción, o sea, de ir a conectarte a la fuente, al repositorio principal de datos, ¿de acuerdo? Que como conocemos, y si no conocemos, pueden existir múltiples repositorios de información o lugares donde se encuentra la información como tal, ¿no? O el dato. Desde bases de datos tradicionales, como nosotros conocemos, un SQL Server, un MySQL, un Postgres, ¿de acuerdo? Hasta bases de datos, vamos a decir así, un servidor SFTP, que en donde un proceso X te deja el archivo, ¿no? En una determinada ruta. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, puede ser que te conectes a un API. Y en algunos casos, nosotros tenemos que enriquecer la data. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante un proceso, ¿no? Que conocemos de web scraping, donde nosotros no tenemos acceso a la información y, sin embargo, a través de etiquetas en HTML, nosotros podemos extraer esta información desarrollando un código. Normalmente, hoy en día se utiliza mucho Python, ¿no? Y a esto se denomina web scraping. Existen distintas formas, pero estas estrategias para poder conectarte a una fuente y luego llevártela a una nueva base de datos, a un nuevo repositorio donde ya el equipo de ingeniería de datos es owner, ¿de acuerdo? También lo hace el ingeniero de datos. Y durante esa fase de extraer los datos y llevarlos a este nuevo repositorio, ¿de acuerdo? Existen muchas etapas, ¿no? De limpieza, de enriquecimiento, de tratamiento, de estandarización, ¿no? Como dice acá, la clasificación y organización de los datos. ¿Esto basado en qué? Porque empezamos a tener eh, metodologías, ¿de acuerdo? Empezamos a aplicar marcos de trabajo que nos permite lograr, ¿no? La centralización de la información. Y vamos a retroceder un poquito. Antes de que exista este rol de ingeniería de datos, en las empresas se hablaba mucho de los BI developer, ¿no? Del desarrollador de inteligencia de negocios. ¿Y cuál era el rol de esta persona? Esta persona también se encargaba de hacer esto, de conectarse a las fuentes, en la mayoría de los casos transaccionales, ¿de acuerdo? Una base de datos MySQL, un Postgres, y utilizaba herramientas, ¿de acuerdo? Como
Integration Service, como Cognos, como Power BI, Power BI, discúlpeme, como DataStage, ¿no? Que luego lo centralizaba en una base de datos que, vamos a decir así, se le denominaba Data Warehouse o Data Mars, para luego utilizar una herramienta de visualización como Power BI, ¿no? O puede ser tranquilamente un Excel, ¿no? Yo en la universidad a mí me enseñaron con Excel, conectarte a un cubo de información desde un Excel, ¿no? Con análisis services. Entonces, este era el rol que existía antes de un data engineer, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Y esta es una definición que lo tomo mucho, lo menciono mucho, ¿no? Que el data engineer, vamos a decir, es un eh, BI developer, pero con asteroides, ¿no? Tuneado, como se le dice. ¿Por qué? Porque este data engineer antes necesitaba aprender una herramienta, un tool, ¿correcto? Este BI developer necesitaba aprender una herramienta como Integration Service para poder extraer la data. Pero hoy en día, ¿no? Y vamos a vernos que el ingeniero de datos ya empieza a tener conceptos de programación. ¿Por qué? Porque un ingeniero de datos empieza a desarrollar software, pero no un enfoque de crear páginas web, sino en un enfoque de eh, crear ETLs, ¿no? Que muchas veces se hacían estas herramientas de BI, pero hoy en día con otros conceptos como, vamos a decir así, procesamiento distribuido, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a utilizar herramientas, ¿no? Clusters que nos permiten hacer el procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿no? Y ahí aparecen conceptos o tecnologías como inicialmente fue Hadoop en un contexto de Big Data, para luego empezar a hablar de Apache Spark, ¿de acuerdo? Porque nos permite hacer un procesamiento más eficiente, más rápido, comparado a las tecnologías. Ok, chicos, perdón, se me desconectó un momento la señal. ¿Sí? A ver, ¿me escuchan? ¿Alguien me podría confirmar si me escuchan por el chat o activar su micro? Sí, ahora sí, te volvemos a escuchar. Muchas gracias, Jorge. Perdón, chicos. Ok, continuemos entonces. ¿Se ve mi pantalla ahora sí? Ujú, sí. Perfecto, continuemos. Entonces, hasta esta parte estábamos hablando ya de que efectivamente el ingeniero de datos es el encargado, en otras palabras, más es el que hace el trabajo sucio, ¿no? El que se ensucia las manos para poder ir a conectarte a la fuente, luego estandarizarla, ¿correcto? Y dejarla en un repositorio eh, central de datos, ¿correcto? Y ahí vamos a hablar un poquito de conceptos que aparecen como Data Lake. Y hoy en día, más reciente, el 2020, el concepto de Data Lakehouse, ¿correcto? Que dentro, vamos a verlo más adelante, que dentro del el programa, ¿no? La especialización de Big Data Architect, efectivamente lo vamos a tocar, ¿no? Entonces, un poquito ya estamos definiendo el rol del ingeniero de datos, ¿correcto? ¿Y cuál es la diferencia con un Big Data Engineer? ¿Ok? Porque efectivamente un Data Engineer comparado con un Big Data Engineer es que este Big Data Engineer tiene conocimientos de herramientas de Big Data, ¿no? Normalmente estas personas, por experiencia en clientes donde yo he entrevistado, se enfocan netamente en hacer ETLs sobre tecnologías de Big Data, en comparación a un Data Engineer, que un Data Engineer va un poquito más allá, donde, por ejemplo, conoce de Python, ¿de acuerdo? Al igual que el Big Data Engineer, pero la diferencia es que él puede hacer un proceso ETL sin necesidad de tener herramientas Big Data, ¿no? Hablemos de un procesamiento en Python utilizando pandas, por ejemplo, ¿no?
utilizando Alchemy para poder conectarte a una base de datos, ¿no? Entonces, vemos de que efectivamente un data engineer tiene conocimientos adicionales y no solamente está, vamos a decir, especializado en herramientas de Big Data. Entonces, ahí encontramos la principal diferencia entre un Big Data Engineer y un Data Engineer. ¿De acuerdo? Luego vamos a darnos cuenta que efectivamente ambos deben conocer de herramientas de versionamiento de código, como es el caso de Git, ¿correcto? Y con las distintas plataformas como es GitHub, GitLab o Bitbucket, ¿correcto? Entonces, vamos a darnos cuenta de que son muy similares, pero lo que pasa es que el Big Data Engineer se enfocó en tecnologías Big Data. Sin embargo, un Data Engineer no. Un Data Engineer tiene esa apertura mayor a realizar procesamientos de datos, por ejemplo, conectarse o desarrollar un API. Muy probablemente el Big Data Engineer, ¿no? Y esto va a depender mucho también de la experiencia de la persona, no lo puede hacer, ¿no? Porque él está enfocado en herramientas de Big Data. Entonces, si hoy en día vamos a seguir con lo que hoy día venimos, ¿no? ¿Cómo me convierto en un Data Engineer? Ok, necesitamos cimientos de bases de datos, ¿no? Que tú conozcas bien una base de datos relacional. ¿Por qué? Porque, chicos, hoy en día el SQL, conocer la sintaxis de SQL es básico para que nosotros podamos extraer información de distintas plataformas, ¿no? Sea una base de datos relacional como un SQL Server, un MySQL o un Postgres, hasta hoy en día, por ejemplo, hacer procesamientos de datos en Big Data utilizando Apache Hive, ¿no? O Apache Spark utilizando el módulo de SQL. Entonces, es súper básico hoy en día si tú te quieres convertir en ingeniero de datos y aprendas SQL. Otra de las tecnologías es la programación, pero no una programación orientada a crear páginas web, sino una programación orientada a data, ¿no? Y lo había mencionado previamente. Deberían enfocarse en poder aprender, vamos a decir, Python for ETL o Python para ingeniería de datos. ¿De acuerdo? Que es literal es aprender pandas, cómo hacer procesamiento de datos con pandas, ¿no? Cómo conectarse a un API, ¿no? Por ejemplo, la librería request, ¿no? ¿Cuáles son los distintas, vamos a decir así, respuestas que podemos tener de cuando consultamos un API, ¿no? Los códigos del servidor, 400, ¿no? 404, el 501, el 200, ¿correcto? El 201, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, estos conceptos de desarrollo de software de programación es súper importante que lo puedan conocer. ¿Qué otra característica tiene un data engineer? ¿No? Hoy en día, efectivamente, que también conozca de despliegues, ¿de acuerdo? De nuestro código de manera automatizada. Entonces, ahí viene el concepto, por ejemplo, tecnologías como Jenkins o si nos vamos a Azure, ¿no? Podemos hablar de Azure DevOps, ¿no? Para que tú puedas desplegar en un sentido tu código, ¿correcto? Con Azure DevOps o Jenkins, si es que tú quieres, vamos a decir así, desplegar tu código de una manera más tradicional, ¿sí? En cambio, Azure DevOps está enfocado en nube. Ahora, otros conceptos que también hoy en día deben existir cuando tú quieres convertirte en data engineer es el tema de infraestructura como código, ¿no? Este concepto, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado Terraform. Entonces, Terraform lo que te va a permitir es, a través de código, ¿correcto? Desplegar, vamos a decir, la infraestructura en los principales proveedores de nube, sea AWS, sea GCP o sea Azure. ¿No? Y de esa manera, una vez que tú aprendas también tecnologías de Big Data, vamos a decir así que tú estás en el camino correcto para que tú seas o te consideres un data engineer, ¿no? Y estés en la capacidad de poder postular a una vacante. Hoy en día existen muchas oportunidades de ingeniería de datos a la cual podríamos empezar como junior, ¿sí? Entonces, esto es un poquito, vamos a hacer una introducción de qué es un data engineer y hoy en día cómo o qué tecnologías tú necesitas conocer para empezar a, ¿cómo se dice?, a cambiar ese rumbo y enfocarte en ingeniería de datos. Vamos a hablar un poquito de la siguiente lámina, ¿no? Y como vemos en esta lámina y que justo quise traerla a la sesión el día de hoy, vemos que este es un, vamos a decir así, un gráfico, ¿no? De hace unos par de añitos, donde efectivamente vemos que el crecimiento del concepto de Data Engineer está siendo muy demandado, chicos, a nivel Perú.
¿de acuerdo? A nivel Perú y también a nivel Estados Unidos, a nivel Europa, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, existe una alta demanda de ingenieros de datos, no solamente en el país. Bueno, acá estamos en Perú. Puede ver que exista personas de otros países, ¿no? Por ejemplo, hoy en día yo estoy entrevistando muchos ingenieros de datos de Bolivia, de Colombia, ¿no? Y esto para que trabajen en clientes en Estados Unidos, ¿no? También habiendo alertas, por ejemplo, en LinkedIn, ¿sí? Existe, ustedes ponen, por ejemplo, y LinkedIn te da la posibilidad de que tú pongas la ubicación. Por ejemplo, yo acá he puesto Data Engineer, ¿sí? Y luego en la parte superior dice Perú, ¿sí? Entonces, vemos que, miren, en solamente el día de hoy, esto lo he capturado hace un par de horas, ¿no? Vemos que efectivamente hay 160 resultados poniendo solamente Data Engineer en Perú, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, si están en otro país, tranquilamente pueden cambiar acá la ubicación y les va a salir los más relevantes en el lugar que ustedes estén buscando. Pongan España, pongan Estados Unidos y van a ver que existe mayor cantidad de resultados. ¿Esto por qué? Porque es una profesión que está siendo muy demandada hoy en día, ¿no? Y qué mejor que este 2024 que acaba de iniciar, ¿no? Nosotros estemos encaminados en el, vamos a decir así, a medio año, en los 3 primeros meses, o capaz a fin de año, pero ya dar ese salto porque es una de las profesiones que está teniendo una alta demanda laboral, ¿no? Y también esto te va a permitir, al tener una alta demanda laboral, lo que va a suceder, chicos, y lo que está sucediendo, porque, vamos a decir así, las consultoras tienen escasez de un sueldo mejor, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta de que efectivamente el ingeniero de datos hoy en día está siendo requerido y también está teniendo buenos, vamos a decir así, buenos salarios, ¿no? Comparados a otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, y solamente para dar referencias que lo pueden encontrar por ahí, por internet, un ingeniero de datos junior, como ingeniero de datos, ¿sí? Está bordeando los 3.000 a 4.500 siendo junior, ¿correcto? Si hablamos de un semi-senior, estamos hablando ya de 4.500 hasta 6.000, 7.000, ¿no? Y si hablamos de un senior, está bordeando de 7.000 a 10.000, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho del cliente, mucho de la empresa donde estés trabajando, pero esos son los que se manejan hoy en día acá en Perú. Entonces, y ya ahora imagínense un arquitecto, un líder de data, entonces, y hablamos de el costo peruano, ¿no? Ahora, si ustedes, vamos a decir, internacionalizan su profesión, vamos a decir así, porque dominan el inglés, que es otra de las características importantes a que le deben de dar foco, ese salario se puede duplicar hasta triplicar, dependiendo del país, dependiendo la empresa donde ustedes puedan laborar, ¿no? Pero es súper importante que ustedes puedan comunicar de manera fluida con el inglés, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente un ingeniero de datos está en una profesión con alto crecimiento laboral hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente la volumetría de información, ¿no? Y las necesidades de datos dentro de las organizaciones para la toma de decisiones, ¿no? Ser un soporte para la toma de decisiones, ¿no? Está con altos requerimientos, ¿no? A nivel empresarial. ¿Sí? Entonces vemos que efectivamente esta lámina nos dice eso, ¿no? Lo estamos comprobando. Y bueno, una de las funciones o roles de un data engineer, lo vamos a poner así simple, ¿no? Así a nivel ya más técnico, construir pipeline de datos, construir los ETLs para adquirir información de diversas fuentes, ¿no? Acá vamos a conectar, como les mencionaba, APIs, bases de datos, a servidores SFTP, ¿no? Archivos planos, data no estructurada, ¿no? Data semiestructurada, enriquecimiento de datos, por ejemplo, con wet scrapping, ¿no? De ahí te dice diseñar, desarrollar y supervisar el procesamiento de datos en un proyecto de Big Data, efectivamente. Cuando ya queda la tecnología, vamos a decir así, de solamente tener bases de datos relacionales y empezamos a tener bases de datos semiestructuradas o sin estructura, necesitamos empezar a aplicar proyectos de Big Data, como es la construcción de un data lake, de un data lakehouse. Entonces, en ese sentido, hay que empezar a adquirir nuevas tecnologías y agregarlas a nuestro ecosistema de datos,
¿no? Además, por ejemplo, estructurar y consolidar datos para usarlos en aplicaciones analíticas. Este es un punto súper importante. Por ejemplo, yo que actualmente vengo laborando en Encora, efectivamente, pero tengo una asignación al cliente Scotiabank, ¿no? Dentro del squad que yo lidero, efectivamente tengo un perfil de científico de datos, ¿no? Y este científico de datos lo que hace normalmente es solicitarle a los ingenieros de datos para que les habiliten las distintas variables que él necesita. Por ejemplo, el promedio de, vamos a decir así, de consumo de los últimos 6 meses de determinados clientes. Ok, de uno, dos puede ser, pero ahora imagínense de 200.000, 300.000, que son los que se utilizan para un modelo de ML. Entonces, ahí empieza la complejidad, ¿no? Entonces, los científicos de datos comienzan a construir estas variables que les van a permitir luego utilizarlas para un modelo de Machine Learning o simplemente disponibilizarlas para hacer un análisis descriptivo. Pero al final, esta información ha sido desarrollada y procesada por un ingeniero de datos, ¿no? Luego tenemos trabajar en proyectos de innovación fundamentales para el desarrollo de la empresa. Ok, acá chicos también es importante porque hoy en día las empresas se están convirtiendo en empresas data-driven, ¿correcto? Y estas empresas data-driven lo que hacen es tomar decisiones basadas en indicadores, ¿no? Y datos que son, vamos a decir así, eh, inicialmente definidos, ¿no? A través de las áreas de negocio. Entonces, sí es importante de que nosotros podamos disponibilizar la data en el momento adecuado. ¿Qué más tenemos acá? Desarrollar infraestructuras que almacenan, extraigan y transformen sus datos, ¿no? Cuando hablamos de desarrollar infraestructura, es que muchas veces, ¿no? En ingeniería de datos, si bien es cierto, esto es una responsabilidad propia de un equipo de CREs, ¿no? Un equipo de infraestructura en las empresas, muchas veces hoy en día los data engineers ya pueden crear su infraestructura porque efectivamente existen tecnologías como Docker, donde tú puedes levantar ecosistemas, ¿no? Infraestructura integrada y tú podrías hacer tus pruebas sin necesidad o sin esperar al equipo de tecnología que te habilite un ambiente, ¿no? Entonces, esto también te da esa libertad de poder tú experimentar, ¿no? Y crear toda la infraestructura de tu ecosistema de datos. Y ser parte activa del desarrollo de la innovación y la estrategia de una marca o producto. Esto es súper valioso, ¿no? Porque imagínense que el día de mañana tú estás, eh, vamos a decir así, proveyendo información de alguna empresa, alguna marca, sobre datos que ellos, vamos a decir así, están por lanzar, ¿no? Y efectivamente la estrategia de marketing o la estrategia o la segmentación de tus clientes ha sido por información que muy probablemente tú has tenido que estar construyendo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es súper importante ser parte de eso, ¿no? Después digan, cuando vamos a decir así, tú veas a un comercial de alguna marca, de algún producto que se está lanzando, tú digas, ah, mira, yo trabajé en el análisis para poder segmentar y poder definir cuál fue el alcance de este producto, ¿no? Entonces, eso es súper interesante en ese sentido. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos avanzando un poquito, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado, creo, de esto, pero es súper importante mencionar estas cuatro, ¿no? La capacidad analítica, ¿no? De que tú tengas ese criterio de negocio, ¿no? Para poder dar respuesta, ¿no? En base a requerimientos que te pueda pedir el área comercial, el área de marketing, el área de producto, ¿no? La capacidad resolutiva. Tú no, como se dice, ¿no? Una de las cosas que siempre digo, no me traigas problemas, sino soluciones, ¿no? Entonces tú debes proponer eso siempre, no buscando más problemas, sino ver de qué manera pueden dar solución a una determinada situación. Habilidades comunicativas, chicos, y esto es algo que está tomando mayor relevancia dentro de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro del squad que yo lidero dentro de Scotiabank, los ingenieros de datos se sientan al costado de la gerenta principal de seguros. Y esto es porque existe una cultura dentro de la organización, dentro de la empresa. Entonces, imagínate, ¿no? Antes existía una cultura en la cual el gerente principal tenía su oficina, estaba cerrado y lo veías a las 500. En cambio, hoy en día que tú al costado te sientas de un gerente, de un supervisor, de un jefe, en la misma mesa, ¿no? Eso te da esa posibilidad de tú poder entablar una comunicación, ¿no? A todo nivel. Y esto es importante de que tú puedas tener las formas correctas de poder comunicarte con los distintos perfiles o roles que puedan existir dentro de una organización.
Hay que ser asertivos al momento de comunicar. Y lo otro, el tema de la planificación y control, el tema de cómo saber estimar, ¿no? Los distintos entregables a través de, vamos a decir, metodologías como Kanban, como Scrum, ¿correcto? Que te van a ayudar a poder llevar una correcta estimación de los distintos requerimientos que puedas tener como pendiente. ¿Sí? Entonces, basado en esto, nos damos cuenta de que efectivamente existen competencias que debemos trabajar y más que la parte técnica, esto va a pasar por un tema ya más de la persona como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, para avanzar, ¿cuál es la diferencia de un data analyst, un data engineer y un científico de datos? Ok, el data analyst es un perfil, ¿de acuerdo? Que está, como dice en la imagen, está enfocado en construir reportería. Tiene conocimiento de negocio y tiene conocimiento técnico, ¿no? Él va a poder hacer un query, él va a saber lo que hoy en día se conoce como data storytelling, ¿no? El tema de contar una historia en base a los datos, ¿no? Él los va a poner bonitos. Normalmente nosotros le damos tablas de información y él va a ver la forma de poder modelarlo, ¿no? Y que se vea presentable, pero no solamente que sea presentable, sino que esta información indique algo, que ayude al gerente a poder tomar una decisión correcta, ¿no? Entonces, ese es el perfil Data Analyst. ¿Qué tecnologías normalmente domina un Data Analyst? Power BI, Tableau, SQL, ¿no? Tiene conocimiento de negocio. Comparado con un Data Engineer, que es como se dice el que se ensucia las manos, el que va a ir a la fuente, el que va a extraer la data, el que se le va a centralizar, el que va a crear la estrategia de cómo se va a organizar la información. ¿No? Y el científico de datos, ¿cuál es el perfil? El científico de datos es un perfil más analítico, ¿no? Con mucha, vamos a decir, con una base sólida en estadística, ¿no? Que conoce de algoritmos, conoce de matemática, ¿no? Muchas veces no tiene un buen cimiento en programación, pero el programa, ¿no? Porque normalmente esto me pasa mucho cuando entrevisto a científicos de datos. Ellos cuando desarrollan tienen toda una sábana de datos en un solo notebook, ¿no? Sin embargo, un data engineer, oye, el data engineer tiene que tener esas buenas prácticas de desarrollo de código, ¿no? Entonces, no digo que lo hacen todos, pero la gran mayoría sucede con los científicos de datos, ¿no? Entonces, así como ustedes van a construirse, van a convertirse en ingenieros de datos, ¿no? No solamente es saber procesar los datos, construir el ETL, aprender la arquitectura Data Lake, Data Lakehouse, sino también a ser un buen programador, porque al ser programador se están convirtiendo en desarrolladores de software, ¿correcto? Entonces, este desarrollo de software tiene que ser de calidad, ¿no? Recuérdense que el código no es de ustedes van a pasar en algún momento por esa empresa y van a dejar de trabajar ahí y va a venir otro programador, ¿no? Otro ingeniero de datos que debe ser muy sencillo de poder entender tu código, ¿sí? Esta es la principal diferencia. En un momento más voy a empezar a ver si hay preguntas y basado en ello voy a responderlas. ¿Sí? Entonces, las principales características del Big Data, bueno, acá como resumen, es que el Big Data lo primero que va a tener es variedad de información. Vamos a tener múltiples fuentes de información. El volumen es otra característica inherente, ¿no? Donde hablamos de que hay grandes volumetrías de datos almacenados que tienen que ser procesados. La veracidad, hay que garantizar que efectivamente la información que estamos procesando es la adecuada y la velocidad es otro factor importante. ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de conceptos como procesamiento en batch, procesamiento en real time, ¿no? Y hay otros conceptos más, como es el procesamiento en micro batch y el procesamiento orientado a eventos, ¿no? Entonces ahí vamos a estar hablando de que existen características del Big Data, ¿sí? Y esto, chicos, lo vemos en la especialización, ¿no? Si hay alguien que está interesado, ahí podemos, estos puntos con mayor detalle se tocan durante las clases, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando un poquito el taller del día, ¿cómo me convierto? ¿Qué tecnologías tengo que aprender? Ya habiendo entendido cuáles son los roles, ¿no? Y las responsabilidades que voy a tener convirtiéndome en ingeniero de datos, en data engineer. Lo primero, chicos, lo hemos mencionado, el tema de base de datos, el tema de programación. Esto es súper fundamental hoy en día, ¿no? Para ustedes convertirse en un ingeniero de datos, ¿sí? Entonces, la principal lenguaje que les puedo recomendar si es que recién quieren aprender a programar, Python. ¿De acuerdo? Python para ingeniería de datos y aprendan también SQL, ¿sí? Son los dos cimientos básicos dentro del mundo de la ingeniería de datos. Ahora, hay empresas que han empezado a adoptar Scala, ¿no? Scala es un for de Java, entonces es un poquito más complejo, pero al final se van a dar cuenta que es muy similar a Python. Entonces, en temas de Apache Spark, por ejemplo, ¿no? Y basado en esto,
es otra de las tecnologías que están siendo muy demandadas dentro de las empresas, ¿no? Hacer ETLs utilizando Apache Spark. Y si ustedes se dan cuenta en la imagen que les estoy mostrando, Apache Spark se integra, porque Apache Spark es procesamiento, ¿ok? Procesamiento en memoria, se integra a distintas fuentes de bases de datos, sea MySQL, Postgres, ¿no? Sea HBase, sea HDFS, cómo van a ser distintos servicios de almacenamiento de objetos, como es S3, como es Cloud Storage, como es Blob Storage. Entonces, Apache Spark tiene esa facilidad de poder conectarse con distintos drivers a distintos motores de bases de datos. Otra de las tecnologías que está siendo muy utilizada, de acuerdo, dentro del ecosistema de ingeniería de datos es Apache Airflow, ¿no? Apache Airflow hoy en día es una de las tecnologías que se está adoptando bastante dentro de las empresas, ¿no? Porque te permite generar todo el tema del pipeline, ¿no? Y orquestar el tema de los, vamos a decir, esquedular las actividades o programar las actividades de los distintos pipelines o ETLs que ustedes quieran construir, ¿de acuerdo? Entonces Apache Airflow no te permite hacer por ejemplo, ejecutar archivos en Python, ejecutar archivos de PySpark, ejecutar Bash y te da distintas funciones para poder activar estos procesos, ¿sí? Luego tenemos el tema de Databricks, ¿ok? Si bien es cierto, Databricks es una plataforma multicloud. ¿Por qué decimos multicloud? Porque Databricks se puede implementar en AWS, en GCP y en Azure, ¿correcto? Cada uno tiene su propia personalización y es distinta. Lo que hace Databricks, y un poquito para entrar en contexto si no conocen de Databricks, Databricks es la plataforma o la empresa fundada por los desarrolladores principales de Apache Spark. Entonces Databricks dice, oye, todos van a empezar a trabajar con Apache Spark, van a hacer procesamiento de datos, ¿ok? Entonces hay que brindarle una plataforma que sea muy sencilla, ¿no? De implementar y que sea colaborativa, ¿no? Y que te permite hacer dentro de esta plataforma todo el desarrollo de todo este procesamiento de datos. Entonces, Databricks hoy en día también es una de las plataformas que tienen una alta demanda empresarial en temas de Big Data, ¿no? Y de procesamiento de datos. Como vemos por la parte de abajo, en la parte de abajo vemos temas de DevOps. Hoy existe el concepto de DataOps, pero al final, vamos a decir así, parte de DevOps, ¿no? Que es de desarrollo y operaciones, donde vemos tecnologías, por ejemplo, como Git, de acuerdo, como Confluence, para el tema de la documentación, tenemos Jira para el tema de gestión, pero también vemos Docker, ¿no? Vemos por ahí Jenkins. Entonces, y vemos otras tecnologías, Kubernetes, ¿no? Entonces, vemos que existen distintas tecnologías, ¿no? Que hoy en día debemos ir aprendiendo en relación, por ejemplo, al versionamiento de código, el despliegue, ¿no? No sé si han escuchado el concepto Continuous Integration y Continuous Delivery. Entonces, el CI/CD. Entonces, en ese sentido, existe, ¿no? Tecnologías que debemos también aprender. Y la tendencia que, o sea, que no es netamente de ingeniería de datos, porque es una tendencia ya a nivel de TI, que es la utilización de de la nube como tal, no las principales, sino la nube como tal, que es adoptar AWS, a Azure, a GCP dentro de nuestra infraestructura tecnológica, ¿no? Para poder tener esa flexibilidad que nos da la nube, ¿no? Esa elasticidad de poder aumentar en capacidad computacional o disminuir también los recursos para optimizar costos, ¿no? Entonces, esto es un poco el stack que hoy en día los ingenieros de datos necesitamos, ¿no? Para poder decir, ok, estoy a la vanguardia de lo que hoy en día las empresas están solicitando. Muy probablemente, chicos, van a haber algunas tecnologías que no están acá. Vamos a decir que estas son las principales, las fundamentales, porque luego van a haber ya personalizaciones dependiendo de cada organización. Pero al final, este es el Stat Cross que ustedes deberían empezar este 2024 si es que se quieren convertir en ingenieros de datos. ¿Sí? Entonces, chicos, con esto vamos cerrando la presentación. ¿Sí? Voy a revisar si hay preguntas, consultas en relación a lo que hemos venido hablando en estos minutos. Pueden dejar sus comentarios, ¿sí? En el chat para yo poder revisarlo. A ver. Un minuto. Ok.
A ver, una de las preguntas que dijo José, ¿debes saber RStudio? O sea, hoy en día debes saber estadística. Una de las tecnologías, bueno, para ingeniería de datos no es necesario conocer RStudio. En algunos casos, por ejemplo, me ha tocado migrar procesos de RStudio a Python, ¿correcto? ¿Por qué? Porque RStudio, vamos a decir así, en su versión de paga es demasiado caro, ¿no? Estamos hablando de licencias de $50,000. Entonces las empresas, ¿qué es lo que dicen? Oye, ¿sabes qué? Mejor opto por migrar a Python, que es open source, ¿no? Y la infraestructura va a depender del servidor que yo tenga. Entonces, por ejemplo, en algún momento he migrado procesos de RStudio a Python, pero no necesité aprender RStudio antes, sino aprendí ya en el día a día, ¿no? En el nivel de estadística, o sea, no es necesario porque tú no estás haciendo temas de ingeniería de datos, temas de ML. No quiere decir que no es necesario, no es importante, pero si puedes conocerlo, genial. Pero no es algo determinante para convertirte en ingeniero de datos. ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas. No sé si por ahí tienen alguna otra consulta para poder responderla. ¿Alguien quiere activar su micro o algo? Edgar, sí, claro, puedes activar tu micro. Hola Juan, una duda. Tenía un respecto sobre lo del inglés. ¿Qué tan importante es cuando uno como quiere desarrollarse como ingeniero de datos? ¿Cómo se ve, por ejemplo, si fuese la meta, por ejemplo, trabajar en una empresa del extranjero, ¿no? Ok, efectivamente es súper importante poder comunicarte en inglés, ¿de acuerdo? Yo pienso que es una de las cosas que si ustedes quieren internacionalizar, como dije hace un momento, su carrera, ¿no? Y esto de internacionalizar quiere decir también mejorar, vamos a decir así, los beneficios salariales, es determinante y súper importante que ustedes puedan comunicarse. Inicialmente, capaz no es que sean un C1 o un nativo, que hablen como un nativo, pero que ustedes se puedan comunicar a nivel técnico con una persona en Estados Unidos, basta, ¿no? Con un nivel creo que le llaman un B2, ¿de acuerdo? Que se puedan comunicar, que puedan entender, ¿no? Claro, y que, vamos a decir, que puedan mantener una comunicación fluida por un tiempo, eso sería genial para que tú puedas internacionalizar tu carrera. Ok, a ver, vamos a ver si hay otra pregunta. ¿El IA tiene relación con la ingeniería de datos? Ok, hablemos de que el IA es muy amplio, ¿ok? Si hablamos de IA, hablamos de inteligencia artificial como tal, ¿correcto? La inteligencia artificial, vamos a decirlo así de una manera, consume datos para poder hacer entrenamientos, para poder hacer, vamos a decir así, temas de construcción de modelos de machine learning, ¿no? Hoy en día está de moda mucho hablar del IA generativa, ¿no? Que lo que haces es, por ejemplo, basado en alguna de estas herramientas como OpenAI, ¿correcto? Estás Bard, que en Google, ¿no? Tú le escribes un texto y ellos te dan la respuesta, ¿no? Vamos a decir, es generativa, ¿no? Comienzan a generar soluciones a lo que tú le puedas pedir. ¿Qué es lo que ha pasado? De que, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de IA, estas IAs han tenido que ser entrenadas, ¿no? Y este entrenamiento pasa por un almacenamiento, vamos a decir así, de data histórica, ¿de acuerdo? Entonces, tú para entrenar un modelo de Machine Learning necesitas data histórica. Y vamos a decir, este entrenamiento necesita que alguien pueda proporcionar, y es lo que yo les decía hace un momento. Yo hoy en día tengo un científico de datos que le pide variables a los data engineers. Entonces, lo que va a suceder es que la inteligencia artificial utiliza la data que es construida y es proporcionada por los ingenieros de datos. ¿Sí? Esto es, así funciona. Son cosas distintas. A ver, otra pregunta. Vi a alguien que estaba escribiendo, no sé si Jorge.
Ok. Udemy, Platzi, YouTube para aprender. A Tocongo. No, no te preocupes. O sea, va a depender mucho de qué es lo que estás especializándote. Hay cursos gratuitos en YouTube y en inglés más que todo que te permiten poder empezar a capacitarte. ¿Sí? Sin embargo, solamente déjame mencionarle que en las próximas, justo estamos trabajando con el equipo de Atocongo Technology para sacar toda una malla de cursos relacionados a ingeniería de datos, ¿no? Desde lo que justo les he comentado, ¿no? Un Python orientado a ingeniería de datos, bases de datos, temas, por ejemplo, de Airflow se va a lanzar en febrero, ¿de acuerdo? Ya ahí como adelanto les voy mencionando, temas, por ejemplo, de Databricks también se va a lanzar en febrero. Entonces, ya Atocongo está próximo a lanzar bastantes cursos relacionados a ingeniería de datos, principalmente, ¿no? Azure con ingeniería de datos para Azure son otros de los cursos que se está, vamos a decir así, preparando para lanzar en los próximos días, ¿no? Pero con inicio casi a finales de febrero. Entonces, igual chicos, estén atentos a las redes sociales, ¿no? Muy probablemente, como ustedes ya están dentro de la lista de Atocongo, muy probablemente les van a estar dando como promociones exclusivas, ¿no? Por ser parte de la comunidad. Pero eso sería, chicos, eso sería hasta ahora, ¿de acuerdo? En relación, nos toca ahora ver un poquito, hablar sobre la especialización de Big Data Architect que está iniciando este 15 y en la cual estoy siendo el docente, ¿sí? Vamos a ver un poquito de lo que van a ver y está muy relacionado a lo que hemos venido conversando el día de hoy, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esto, en Big Data Architect, este es una especialización enfocada en efectivamente construirte como Big Data Engineer, ¿de acuerdo? Pero con un enfoque también de arquitectura de datos, ¿no? Entonces, desde el inicio vamos a hablar de fundamentos del Big Data, ¿no? Donde hablamos efectivamente cómo ha ido la evolución de los datos, lo que hemos estado conversando hoy en día un poquito, hablamos de Big Data como framework, cuáles fueron las principales tecnologías que dieron, como se dice, cuáles son los conceptos y las principales tecnologías que nos permiten hoy en día hablar de Big Data, ¿no? Vamos a hablar sobre Hadoop, que es la tecnología inicial cuando hablamos de Big Data, donde hablamos con las tecnologías como JAR, como HDFS, como MapReduce. Nos vamos a poder crear, como dice acá, vamos a crear un servidor, ¿de acuerdo? Un servidor de Big Data, ¿de acuerdo? Con distintos nodos. Vamos a aprender también SQL con Apache Hive para hacer este procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿no? Y vamos a ver también otro concepto que vamos a ver a lo largo de esta especialización, es la introducción a Data Lake con Apache Hive, ¿correcto? Luego de que vemos ya habiendo entendido qué es un data lake, cómo hacemos este procesamiento, ¿no? Donde vamos a crear todo el poblamiento de un data lake con Apache Hive, vamos a empezar a ver un poquito de Databricks, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a empezar a ver Apache Spark, ¿de acuerdo? Vamos a aprender la sintaxis de Apache Spark, qué es Apache Spark, ¿correcto? Cuáles son los módulos que tiene, cuál es la diferencia de un RDD con data frames, ¿correcto? ¿Qué es funciones de Apache Spark Core, Spark SQL, ¿no? Vamos a empezar a consumir información de dataset con Apache Spark. Y luego, como ven acá, vamos a tener una introducción, así como acá hemos aprendido que es un data lake como fundamento, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que hoy en día se habla como data lakehouse versus data lake, ¿correcto? Y vamos a hablar también de los distintos formatos que hoy en día nos permiten hablar de un lakehouse, como es el caso de Delta Lake, Iceberg y Hudi, ¿correcto? Entonces, estos formatos de archivos nos van a permitir hablar de Data Lakehouse, ¿no? Pero vamos a entender un poquito, ¿sí? Vamos a ver también Databricks. Una primera parte está enfocada en aprender Spark y la segunda parte lo vamos a hacer el poblamiento de un Data Lakehouse con Databricks, ¿de acuerdo? Luego vemos también una clase, vamos a ver Apache Kafka para ver temas de procesamiento de datos en tiempo real, donde vamos a hablar sobre el patrón publicador-suscriptor, ¿no? Y finalmente, ¿de acuerdo? Finalmente, como vemos acá, este es, bueno, es Apache Spark 2, ¿no? Y en la parte de abajo, como vemos acá, vamos a tener Big Data en Cloud. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, chicos? Esto de acá, primero vamos a tener una clase, de acuerdo, de fundamentos del Cloud Computing, ¿sí? Y luego vamos a hacer workshops, ¿de acuerdo? Donde ustedes van a empezar a hablar de arquitecturas, ¿no? Vamos a empezar a ver arquitecturas de Big Data y de ingeniería de datos en los principales proveedores de nube.
para luego, como ven acá, ver arquitecturas de referencia. Si ustedes quieren implementar el día de mañana una arquitectura en Azure, en GCP o en AWS, ¿ok? Estas arquitecturas de referencia les van a permitir a ustedes poder implementarlo o tener el punto de partida de cómo iniciar su arquitectura de datos en estos proveedores de nube. ¿De acuerdo? Y como ven acá, ustedes van a elaborar un proyecto final, ¿no? Que luego lo van a sustentar porque ustedes a lo largo de esta especialización, ¿no? Que va a durar 10 clases, ¿de acuerdo? 10 clases, alrededor de 40 horas académicas, les va a permitir a ustedes lograr implementar un MVP a través de un proyecto final, ¿sí? Entonces, esto es un poquito la malla de lo que ustedes podrían llevar si es que se matriculan en esta especialización de Big Data Architect, que estamos iniciando el 15, va a ser todos los lunes y miércoles, ¿de acuerdo? Actualmente está con una promoción del 50%, ¿de acuerdo? A $150 o 450 soles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, acá, disculpen, estamos por lanzar, ¿sí? Alguna promoción exclusiva para ustedes que le podrían escribir al área académica, ¿sí? Con escribirle al área académica les van a dar una promoción exclusiva para ustedes si es que están interesados y no son los afortunados del sorteo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok, chicos? Entonces, habiendo mencionado esto, vamos a ver la lista, denme un segundito, y vamos a pasar al sorteo en vivo. ¿Sí? Vamos a ver ahí. 9 personas. A ver. Entonces, denme un segundito que el área académica me está pasando la lista de asistentes a la reunión. Saben que deben estar en línea, ¿correcto? Para poder serte acreedor de la beca, muy probablemente sea la beca total o las 3 becas parciales. Listo. Entonces veo que hay 8 personas, ¿correcto? Vamos a pasar al sorteo. Ok, vamos a compartir pantalla. Ok, entonces, vemos que está Edgar, Felipe, Jorge, Michel, Miguel, José y S3438, que bueno, si es el afortunado ya nos tendrá que decir su nombre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por el premio gordo, ¿ya? Empezamos por vamos a decir así, el que se gana la beca completa, ¿sí? ¿O quieren empezar por la media beca? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Ok, chicos, empezamos por la beca completa, ¿sí? El ganador de esta beca completa, igual, chicos, no pierdan la esperanza si es que no se gana la beca completa, porque pueden ser acreedores de las otras medias becas, ¿sí? Entonces, vamos a sortear, ¿ok? Y el ganador de la beca completa es José Martín Tuiro Achuye. ¿Está? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Hola, José, ¿cómo estás? Felicitaciones. Te has ganado la beca Mm, completa para la especialización de Big Data Architect. Cuéntanos, Genial. ¿qué te Gracias. parece? Emocionado. Primera vez que gano algo. Pero sí, estoy bastante interesado en seguir los cursos. Bueno, estoy recién hace 3 meses en salud como analista de datos. Utilizamos Power BI, Excel, SQL y me gusta bastante el mundo de la data, ¿no? Y quiero especializarme y llevar cursos más que todo, pues, ¿no? Buenísimo, José. Entonces, lo único que tienes que hacer es comunicarte
al área académica, ¿de acuerdo? Te voy a compartir el número en un ratito, ¿de acuerdo? Para que puedas hacerte acreedor de la beca, ¿sí? Entonces, nada, dejamos a José Martín Gracias, muy como amable, gracias. ganador. Gracias, José. Y ahora vamos a hacer el sorteo de las 3 medias becas, ¿de acuerdo? A ver, ya lo sacamos a José y ahora vamos a empezar a ver quiénes son los ganadores de las 3 medias becas. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Y bueno, los ganadores de las 3 medias becas es S3438, ya que ahorita nos va a decir su nombre, Edgar Cusi y José Mena. De acuerdo, chicos, felicitaciones. No sé si Edgar, capaz quieres ahí a mencionar algo, pero chicos, solamente les voy a decir las reglas claras. Para hacerte acreedor de estas becas, tienen hasta el día domingo, ¿de acuerdo? Para poder cancelar la mitad, vamos a decir así, ¿no? Si el curso está a $150, tendrían que pagar $75 para hacerse acreedores de su beca, ¿sí? Entonces, chicos, felicitaciones a los 3 ganadores. Ese 3438, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. John Céspedes. Hola, John Céspedes. Sí, Felicitaciones. buenas noches, sí. Perfecto, John. Entonces, Sí, Juan, te has ganado la gracias. media beca. Felicidades. Muchas gracias, Ok, Juan. Sí, está todo muy interesante. Estaba buscando justamente opciones porque sí estaba interesado en aprender las tecnologías, ¿no? Sobre todo lo que es Apache Spark. Pero muchas gracias, ¿no? Estoy agradecido también y voy a aprovechar la promoción. Gracias. perfecto. Perfecto, John. Entonces, ahí también tenemos a Edgar Cusi. Edgar, ¿estás? Sí, lo veo, creo, por ahí. Sí, sí, también agradecido por la oportunidad. Solo que quería consultar los horarios más que nada porque, bueno, aún sigo en la universidad, en el último ciclo ya, pero ya estoy Perfecto. especializándome justamente en este tema, ¿no? Y justamente en el trabajo manejamos esos temas y ahora que estoy en el equipo de Data Analytics del trabajo, es algo en lo que quiero justamente especializarme, bueno, cuando una vez acabe la carrera, ¿no? Buenísimo, Edgar. Sí, efectivamente, los horarios van a ser los lunes y miércoles, ¿de acuerdo? A partir de la quincena de enero. Igual no te preocupes porque van a quedar grabadas todas las sesiones. Sí, lo único que tendrías que hacer, ¿no? Como yo voy a ser el docente, es que presentes los entregables en los plazos, ¿no? Puedes ver la grabación, vamos a decir así, se conversa con el área académica, pero sí tienes que hacer los entregables para que te puedan dar tu certificado. ¿Sí? Eso sería nada más. Perfecto. Y el último ganador sería Jorge Mena. Jorge Mena, le he visto que escrito por el chat. Media beca. Buena, yo. Buena, Jorge. Hola Juan, gracias. Nada, era justo la motivación que me faltaba para seguir los cursitos, porque a veces sigo algo por YouTube, por Udemy, pero me quedo a medias o me pierdo un poco. Entonces está buena esta media beca. Más bien, Listo, el Jorge. número de contacto. Ah, ahí está el número de contacto. Genial. Ahí lo Bacán. acaban de pasar por el número de contacto. Sí, a ver, voy a hacerlo súper rápido para que lo puedan escribir por WhatsApp. El link de WhatsApp. Bacán. ¿Ok? Y un segundito, chicos, 30 segunditos. Y chicos, lo que no han ganado, no se preocupen. Pueden escribirle lo que me estaba diciendo el área académica, es que le pueden escribir y que pidan su promoción. ¿De acuerdo? No será la media beca, no será la beca completa, pero les van a dar un descuento exclusivo simplemente por haber venido el día de hoy, haber participado de esta charla, que es muy interesante, de acuerdo, por pertenecer a la comunidad de Atocongo. ¿Sí, chicos? Entonces, por ese lado, pidan ahí un descuento adicional. ¿Sí? Entonces, chicos, a ver, les voy a pasar el enlace para que todos se puedan comunicar. A ver, ahí está, para que le escriban directamente al chat y se van a estar comunicando con el equipo académico. ¿Sí, chicos? Entonces, nada, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Voy a dar unos minutos más si alguien quiere comunicarse al área académica, está en el chat, ¿de acuerdo? Para que les puedan ayudar en cualquier consulta. Y nada, chicos, espero que se puedan matricular. Espero poder verlos en el curso, en la especialización que se va a aperturar el 15 de enero. Y nada, chicos, que tengan un excelente inicio de año, que todos se conviertan en Data Engineers si lo quieren hacer. Y este video va a estar colgado en la plataforma
de Atocongo Technology en YouTube para que se suscriban también a su canal, porque van a estar puestos las distintas charlas gratuitas que se van a estar dictando. ¿Sí? También estén atentos a todos los cursos que se van a aperturar, como les dije, Airflow, Databricks y Azure o Ingeniería de Datos en Azure. Sí, chicos, a partir de febrero. Que tengan un excelente inicio de año todos, chicos. Chao, chao.